Muy buenas tardes, alumnos. Espero que estén muy bien. Les recordamos que estamos en Práctica Test, ¿cierto? Chile. Y hoy día vamos a seguir hablando de técnicas de conducción. Y vamos a empezar hablando de este tema, ¿cierto? Que es la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Se debe tener conciencia de lo que debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar el riesgo de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Alumnos, la mirada, ¿cierto? Yo siempre digo que tiene que tener tres características principales. Primero, ser una mirada panorámica, es decir, estoy mirando todo alrededor, ¿ya? No solamente estoy fijando la vista en la calle, no solamente estoy fijando la vista adelante de mi rueda, no solamente estoy fijando mi vista en el vehículo de adelante, sino que la mirada es completa, tengo que tratar de abarcar con mi mirada lo máximo posible. Además de eso, nuestra mirada debe ser panorámica, ¿cierto? Debo, además de que sea panorámica, digamos, debe ser relajada, ¿cierto? Es decir, yo no puedo ir tenso, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿cierto? Tengo que eh, tiene que ser una mirada atenta, ¿ya? El que sea relajada no significa que vaya durmiendo, ¿ya? Significa que no debo estresar mi mirada, ¿ya? Pero sí debo ir muy atento. ¿Atento a qué? Atento a la calle, atento a las veredas, ¿cierto? Atento a los obstáculos, atento a los demás vehículos, atento a todo. ¿Por qué debo estar atento a las veredas? Porque debo prever que en alguna parte alguien podría querer atravesar, ¿cierto? La calle de forma imprevista, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de cuidar al máximo todos esos factores. Dice, suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico o aunque suene como un cliché, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar, ahí aparece en letras negritas, ¿cierto? Dice, hay que mirar hacia la escapatoria, ¿ya? Si yo tengo un vehículo que se me atravesó, ¿cierto? Y hay un espacio por el cual puedo pasar y sacarme el vehículo, yo no tengo que mirar hacia el vehículo, tengo que mirar hacia el espacio que hay para poder pasar. Tengo que mirar, yo siempre digo, no debo mirar a lo malo, debo mirar a lo bueno, ¿ya? Si usted mira lo bueno, normalmente va a poder, ¿cierto?, evitar ese obstáculo y va a poder, ¿cierto?, tener mucho mejor reacción, ¿ya? Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Normalmente, cuando entramos en pánico, ¿cierto?, lo único que vemos es el obstáculo, lo único que vemos es lo malo, ¿ya? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es mirar hacia lo bueno. Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Hay un camino o en las calles, cuando nosotros las vemos a lo lejos, vamos a ver que adelante, muy adelante de nosotros, si es una recta, se va a juntar el borde externo de la calle con el borde interno de la calle. A ese punto se le llama punto de fuga, ¿ya? Entre más lejos se vea, más recto es el camino, entre más cerca se vea, más curvo es el camino, ¿ya?
Este recuadro azul nos habla de que es una información muy importante. Dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante siempre frenar de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué es el bloqueo? El bloqueo es lo que nosotros conocemos comúnmente como una chantada. ¿Ya? Denme un segundo, por favor. Denme un segundo, vengo de inmediato. Disculpe, fue a buscar un vasito de agua para la garganta. Ya. Entonces, técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva. Es decir, ¿cierto? Ir frenando suavemente, ¿ya? Y de a poco ir incrementando o haciendo, digamos, aumentando o disminuyendo la presión que nosotros vamos a hacer en el freno. No frenar de forma brusca, a eso se refiere. Ser progresivo es lo contrario a ser brusco. ¿Ya? Si lo hago progresivamente, voy a poder ir calculando, ¿cierto? Eh, el bloqueo de la rueda, lo voy a poder ir sintiendo, ¿ya? Si yo lo hago brusco, la rueda se va a bloquear rápidamente y no va a haber mucho que poder hacer. Una vez que la rueda se bloquea, ya es muy fácil que el piloto termine en el piso, ¿ya? Dice, esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, no quiere decir que no pueda frenar con harta presión, ¿ya? En caso de una situación apurada o de emergencia. Pero esa presión, esa fuerza que nosotros le vamos a imprimir a la palanca del freno, debe ser, ¿cierto?, de igual forma controlada. ¿Por qué? Porque si yo voy y le pongo toda la fuerza que tengo al freno, lo que va a suceder es que vamos a tener el problema de que vamos a bloquear la rueda y al bloquear la rueda nos vamos a caer. Dice, el freno principal de la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. Normalmente la proporción de frenado está alrededor de un 70% adelante y solo un 30% atrás, ¿ya? Eh, las, ¿Cómo les dije ayer? Hay personas que siempre comento esto porque hay muchas personas que dicen que el freno trasero no se utiliza, ¿ya? El freno trasero, si no se utilizara, no estaría, ¿ya? El freno trasero siempre se debe utilizar. La diferencia está en que, aunque nosotros frenemos con los dos frenos, siempre va a frenar más el freno delantero que el freno trasero. Simplemente por una cosa de transferencia de masa. Cuando nosotros queremos frenar cualquier cosa, todo el peso de eso se va hacia adelante porque esa masa quiere seguir en movimiento, ¿ya? Como quiere seguir en movimiento, el peso se va hacia la parte delantera y por ende siempre vamos a necesitar mejores frenos en los ejes delanteros y van a ser los que van a detener más el vehículo, cualquiera sea el vehículo, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? El freno trasero ayuda muchísimo a mejorar la estabilidad
de la motocicleta, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre les doy un ejemplo que cuando yo toco el freno trasero, eh, cuando freno con el freno trasero, las suspensiones se comprimen un poco, ¿ya? Y eso me ayuda a que cuando freno con el freno trasero, luego el delantero, ¿cierto? La moto vaya más estable, vaya más afirmada en el piso, ¿cierto? Que si solo frenara con el freno delantero, ¿ya? Normalmente se tiende a que los pilotos, ¿cierto? Dejen de usar el freno trasero porque obviamente sienten que el freno delantero es suficiente, ¿ya? La idea es que nosotros siempre nos preparemos para las situaciones más límites, ¿ya? Si yo estoy frenando siempre con el freno delantero en una situación límite, también voy a frenar con el freno delantero y voy a terminar cayendo. En cambio, ¿cierto? Si yo estoy siempre acostumbrado a frenar con los dos frenos, en una situación límite voy a tener mayor potencia de frenado y voy a poder probablemente detener la motocicleta antes del obstáculo, antes del choque. ¿Ah? El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como un complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de la transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Obviamente una rueda que va frenando es una rueda que también va haciendo fuerza, ¿cierto? Entonces, obviamente va a ser muy recomendable que usted al momento de frenar tome una posición, una actitud de frenado, ¿cierto? Y pueda estar más atento inclusive que de costumbre a las fuerzas que van a incidir en la frenada. Ya recuerden que ustedes cuando están frenando están reduciendo una fuerza que se debería reducir en muchos metros, la están reduciendo en pocos metros, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Hace que esta forma que tenemos de controlar esta fuerza pueda salirse de control y podamos tener algún tipo de accidente. Es conveniente que al momento de frenar usted tome una posición que colabore en la maniobra, ¿ya? No permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera. Es decir, ponemos un poco de peso atrás, además de eso, llevamos firmemente el manubrio. No significa que lo llevemos firme, que lo llevemos apretado, ¿ya? Significa que podamos administrar la fuerza correctamente, ¿cierto? Para poder contrarrestar si es que el volante quisiera cambiar su inclinación en algún momento, ¿ya? Y la posición o el movimiento de moverse un poco más atrás es justamente para contrarrestar estas ganas que le dan a la motocicleta de levantar la cola cuando nosotros estamos realizando una frenada, sobre todo brusca, ¿ya? Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, con esta mano, y actúa sobre las ruedas delanteras. Es el que más soporta la carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona el freno de forma brusca. Recordemos que estos dos dedos, ¿cierto?, de la mano derecha, deben ir siempre posicionados sobre la palanca de frenos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense, piensen que esta es mi palanca de frenos y estos son mis dedos. Desde aquí salgo arriba, vengo para acá, tomo aquí y ahí recién estoy frenando, ¿ya? Si yo voy así y cuando quiero frenar tengo que hacer esto, esa frenada va a ser una frenada de pánico, ¿ya? Y no va a haber control sobre la potencia que yo le voy a poner a la palanca de frenos.
En cambio, si yo voy todo el tiempo así, cuando yo vea algo voy a frenar suavemente, ¿cierto? Y voy a ver disminuido el tiempo que toman mis dedos en salir de aquí, levantarse, tomar la palanca y recién frenar. Sino que simplemente voy a, pum, al tiro, ¿cierto? Entonces, es súper importante que siempre estos dos dedos vayan sobre la palanca de freno o sobre la manilla de freno. ¿Cómo utilizarlo? Dice. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar las maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Recordemos que el bloqueo de la rueda es, o lo podemos conocer también como chantada popularmente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la motocicleta se va moviendo a una velocidad, pero la rueda ya no se va moviendo, sino que va en velocidad cero. Por ende, la rueda se va arrastrando, ¿ya? La moto se va moviendo, pero la rueda no se va moviendo, por ende se va arrastrando. Dice, apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Tenga en cuenta que para una frenada correcta, como norma general, del 70% del esfuerzo de la frenada, debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. Ahora vamos a pasar al freno trasero, ¿ya? Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho, ¿ya? Pie derecho, el mismo lado, ¿cierto? Del accionamiento del freno delantero. Y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir a la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma efectiva, ¿ya? Si usted acciona solo el freno trasero, lo que va a lograr es que el freno trasero, la rueda se va a frenar, pero se va a arrastrar mucho, 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 antes de que efectivamente empiece a frenar, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Tenga en cuenta que siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. Ya, recuerden que hablamos del freno delantero, ¿cierto? Y hablamos del freno trasero. El freno de motor delantero y el freno delantero y el freno trasero, estamos hablando de elementos que su principal función es frenar. Están hechos para frenar, esa es su principal función. Sin embargo, existe otro freno que se llama freno de motor. Este freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que se lleva, ¿cierto? Dice, cuanta más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de la velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notaré este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. Súper importante que nosotros entendamos que el efecto de freno motor es un efecto que se da por defecto, ¿ya? Es un efecto que se da por defecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función del motor es empujar, es mover la motocicleta. Cuando yo estoy acelerando, el motor genera energía, ¿cierto? Hace girar un eje, ese eje está conectado a la cadena a la rueda, y de esta forma la rueda se mueve y la motocicleta avanza. Sin embargo, cuando el motor no está generando explosiones, sigue estando conectado a la misma cadena. Por ende, ¿cierto?
cuando no está generando explosiones, es la rueda la que sigue moviendo el motor, ¿ya? Y como sigue moviendo el motor, ¿cierto? Se transforma este motor en una especie de lastre, ¿ya? En una especie de resistencia. Es por eso que cuando vamos bajando las marchas, empezamos, ¿cierto?, a sentir la intensificación de este efecto, ¿ya? Y obviamente entre más grande es el motor, más grande se transforma, ¿cierto?, ese roce interno que tendría nuestro motor. Dice, con tan solo soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, ¿ya? Inclusive ni siquiera es necesario que bajemos los cambios. Cuando vamos acelerando, dejamos acelerar, el motor, ¿cierto? O la moto se siente como se empieza como a chupar, ¿ya? Empieza a perder de velocidad rápidamente. Y si usted quiere perder velocidad más rápido aún, empiece a bajar los cambios, pero de uno en uno. Si venimos en sexta, sexta a quinta, quinta a cuarta, cuarta a tercera y así, ¿ya? Usted bajara, por ejemplo, de sexta a segunda, es probable que rompa la moto, ¿cierto? Rompa la caja, o que se bloquee la rueda trasera y pueda botarlo al piso. Ahora, frenada en curva. ¿Cuándo debo frenar en curvas? Debería decirle que debo frenar en curvas nunca, ¿ya? Nunca debo frenar en curvas. ¿Por qué nunca debo frenar en curvas? Porque las curvas se pasan acelerando, ¿ya? ¿Cuánto? Muy poquito, ¿ya? Nosotros le llamamos normalmente cuando vamos girando en una curva, decimos que la moto debe ir o el motor debe ir inflado, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? A que debe llevar algún pequeño grado de aceleración. Ya con el tiempo se puede acelerar un poquito más, un poquito menos, va a depender del piloto y de la motocicleta. ¿Ya? Pero siempre debiese pasarse una curva acelerando suavemente. ¿Para qué? Para que la rueda vaya empujando, ¿cierto? La rueda trasera y vaya metiendo más la moto en la curva, vaya facilitando que la moto describa, ¿cierto?, la trayectoria deseada. Ahora, ¿cuándo se frena? Antes de la curva, no en la curva. Si yo tengo que frenar en la curva, porque me metí muy rápido, no frené en el tiempo que tenía que hacerlo, si yo tengo que frenar en una curva, tengo que frenar de la forma más suave posible y más controlada posible. ¿Por qué? Porque la moto no va derecho, la moto va de costado, ¿ya? Y el ir de costado va aumentando, ¿cierto?, las fuerzas que tiene que soportar la motocicleta. Si yo más encima le agrego una frenada, ¿cierto? Son más fuerzas, se tornan incontrolables y terminamos en el piso. Muy peligroso caerse en una curva. ¿Por qué? Porque pueden venir autos de frente y al caernos no vamos a seguir describiendo la curva, sino que nos vamos a ir derecho, ¿cierto?, hacia la dirección en la cual íbamos, ¿ya? Y acompañado de eso nos puede atropellar un auto que venga de frente, ¿cierto? O podemos chocar con la barrera de contención. Lamentablemente las barreras de contención no están hechas para contener motociclistas ni carne ni huesos, ¿ya? Están hechas para contener vehículos de hierro o de acero. Cuando un motociclista choca, lamentablemente, con una barrera de contención, ese accidente puede ser muy grave, ¿ya? Porque las barreras están hechas para contener cuerpos de motociclistas. De ser necesaria la frenada, ¿cierto? Bueno, dice primero, se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, es decir, frenar antes. Después dice, de ser necesaria la frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos, el delantero y el trasero, aplicando menor fuerza que en condiciones normales.
tengan en cuenta que si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, las fuerzas de inercia pueden provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable. ¿Ya? Después tenemos el sistema ABS. ¿Ya? Al sistema ABS normalmente le dicen a veces frena, a veces no. ¿Ya? Pero la verdad que esa descripción es una descripción bastante simplista para el sistema. ¿Ya? El ABS salva muchísimas vidas y muchísimo capital, ¿cierto?, financiero. Porque una caída en una motocicleta, aunque no nos pase nada a nosotros, siempre la motocicleta va a recibir daños, ¿cierto? Y son daños caros de reparar, ¿ya? Ahora, ¿qué son los ABS? ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de el bloqueo de las ruedas? Ya sabemos que el bloqueo es una chantada y que se da cuando la motocicleta se está moviendo a una velocidad distinta a cero, ¿cierto? Es decir, que va en movimiento, esa fue muy redundante, ¿ya? Pero quiere decir cuando la motocicleta va avanzando, ¿cierto? Y las ruedas no están girando, eso es una condición de bloqueo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el sistema de ABS? Es un sistema que evita que pase este fenómeno o que lo corrige cuando pasa, de forma inmediata en milisegundos, es decir, muy rápido, ¿ya? El ABS, ¿cierto? Lo que hace es evitar que la rueda deje de girar. Si la rueda deja de girar, el vehículo se transforma, ¿cierto?, en una mesa o en una silla. Para donde yo la empujo, para allá va a ir, ¿ya? Y para donde iba la moto en el momento que la rueda se bloqueó, para allá va a seguir yendo. Para que la motocicleta pueda tener dirección, es decir, que yo mueva el volante y la motocicleta se desvíe hacia el lado que yo necesito, ¿cierto? Es necesario que eh, las ruedas estén girando. Entonces, el sistema ABS es anti-bloqueo de frenos, ¿ya? Anti-blocked brake system, ¿ya? ¿Se entiende? Espero que se entienda. Hay motocicletas, hay automóviles en las cuales los sistemas de ABS, los sistemas de control de tracción, se pueden desactivar, ¿ya? No recomiendo nunca desactivar un sistema de ABS o un sistema de tracción, porque es muy difícil que nosotros con nuestras habilidades humanas podamos resolver o podamos procesar la información más rápido que un sistema de ABS. Entonces el ABS permite que podamos seguir teniendo dirección a pesar de que vayamos en una frenada de pánico, por ejemplo, y vayamos con toda la presión de la mano sobre los frenos, ¿cierto? O del pie sobre el freno. El ABS va a permitir que las ruedas sigan girando a la vez que sigue deteniendo la motocicleta y que sigo teniendo dirección para poder desviarme hacia la parte buena, ¿cierto? Hacia el lugar bueno y no hacia el lugar malo o hacia donde se va a provocar una colisión. Dice, en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, la unidad de control del ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Cuando yo tengo sistema ABS, necesariamente tengo que tener un sensor de velocidad al menos en cada rueda que va a estar informando en tiempo real a la ECU, al calculador de ABS, si estos datos, ¿cierto?, están siendo recibidos de forma de que el ABS pueda pensar y pueda decir voy a soltar o voy a bajar la presión de cierto caliper para evitar que la rueda se bloquee, ¿ya? Si una rueda amenaza con bloquearse durante el frenado difícil o en carreteras resbaladizas, el sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva, lo que garantiza una óptima frenada sin bloqueo de ruedas
De esta manera, la estabilidad de conducción y la maniobrabilidad de la motocicleta se mantiene. Si usted tiene la posibilidad de adquirir una motocicleta con ABS, hágalo, ¿ya? Es muy conveniente. Beneficios para el conductor: aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción, mejor desaceleración sin bloqueo de ruedas y reducción en el número de accidentes graves y mortales. El ABS salva vidas, ¿ya? A pesar de que la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? Siempre el ABS va a salvar vidas. En algunas ocasiones puede ser que el ABS pueda alargar un poco la frenada, pero en la mayor parte de los casos, la frenada, ¿cierto?, va a ser mejor con ABS. ¿Ya? En este video que está aquí, los invito a que después lo revisen. Hay dos motocicletas que, aunque son de distinto color, son la misma motocicleta. La única diferencia entre la una y la otra es que una tiene ABS y la otra no tiene ABS, ¿ya? Esos pilotos que están ahí son pilotos profesionales, hacen la prueba primero en una moto y después se cambian de moto, y de esa forma se puede determinar si el ABS es realmente efectivo o no. Recomiendo ver ese video con detención. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Marcha engranada. Una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada, por si tiene que evitar un choque por alcance. Uso del embrague. En una frenada de emergencia usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando así la detención. Adelantamiento. Vamos a empezar a hablar de adelantamiento en este momento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, es decir, que iban adelante. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar bien mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Recuerden que cuando uno acciona los intermitentes para salir de ahí, ¿cierto? Para realizar el adelantamiento o para cambiarse de pista, para lo que ustedes quieran, el solo hecho de accionar los intermitentes no le da derecho a nada. Se accionan los intermitentes simplemente para hacer que esa acción sea más, como les dijera, para asegurar que esa acción sea más segura, ¿ya? No les da derecho a nada. A veces la gente prende los intermitentes y llega y se cambia, ¿ya? Eso está pésimo, ¿ya? Yo prendo los intermitentes, debo mirar, ¿cierto? Averiguar bien que no voy a molestar a nadie y ahí recién cambiarme de pista,
¿Por qué? Porque la única misión de los intermitentes es que los demás vehículos sepan lo que quiero hacer para realizar una maniobra de forma más segura, pero no me da derecho sobre los otros conductores. ¿Ya? Y por último, número 4, si fuera necesario, baje una marcha. ¿Por qué tenemos que bajar una marcha? Si es necesario, ya dependiendo también de la cilindrada, de la potencia de nuestra moto. ¿Por qué vamos a bajar una marcha? Porque al bajar una marcha la moto va a tener más fuerza. Los cambios más bajos tienen más fuerza, los cambios más altos tienen más velocidad, ¿ya? Si yo quiero acelerar rápidamente, lo que necesito es tener más fuerza para que la velocidad suba rápidamente, ¿ya? Entonces, de esa forma voy a poder adelantar y ese adelantamiento va a durar lo menos posible. Dice, durante el adelantamiento, recuerden que todo lo que hablamos recién es antes de adelantar. Ahora, durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. ¿Ya? Y en esta imagen que está acá, ¿cierto? Encuentro que es muy, pero muy descriptiva. Con solo mirar la imagen, ya sé lo que tengo que hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Si ustedes se fijan en esta imagen, tenemos un autito azul al cual lo va adelantando una motito roja. Ese autito azul tiene como un campo de fuerza alrededor de él, ¿ya? Ese campo de fuerza es imaginario, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está simbolizando es que en donde está el campo de fuerza, ¿cierto? Esa parte más clarita, eh, no se debe estar por ningún motivo. Porque si yo tomo la motocicleta y me pongo justo dentro del campo de fuerza, digamos, voy a quedar muy cerca de la parte trasera. Si por X motivo, de la parte trasera del vehículo, si por X motivo el vehículo frena, yo inmediatamente lo voy a impactar en la parte trasera con consecuencias probablemente graves o fatales. Si yo, si yo adelanto y en vez de adelantar con la distancia suficiente, paso pegado al auto y el vehículo le hace el quita de un bache, por ejemplo, me va a chocar y voy a tener consecuencias graves o fatales. Después, si yo realicé toda la maniobra de adelantamiento, después de la maniobra de adelantamiento, entro, ¿cierto?, a la zona delantera y quedo muy cerca del vehículo, y yo, mi moto, tiene algún desperfecto, me quedo sin benzina, ¿cierto?, se me para la moto, etcétera, el vehículo no va a tener tiempo para reaccionar y frenar, sino que de inmediato me va a impactar nuevamente, claro que sí, ustedes ya lo están pensando, con consecuencias graves o fatales, ¿ya? O quizás también podrían ser leves, pero eh, en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Un accidente en moto tiene lesiones importantes, ¿ya? Después del adelantamiento, dice, bueno, me falta una parte acá igual, ¿ya? Bueno, obviamente, ¿cierto? Acá yo voy a salir, voy a prender mi intermitente, ¿cierto? Con el tiempo prudente para que los demás vehículos se enteren de que yo voy a cambiar de pista. Me cambio de pista por acá, por la flecha rosada, ¿cierto? Sigo alejado siempre del vehículo, alejado, adelanto varios metros al vehículo y luego, ¿cierto? Me vuelvo a meter alejado también del vehículo. Alumnos, a mí también me gustaba andar fuerte en moto,
¿ya? Yo también en algún momento de mi vida anduve un poco más rápido de lo que debía, ¿ya? Ahora ya soy papá, ¿cierto? Tengo una familia, entonces también uno piensa más en los hijos ahora y trata de ser un poco más civilizado, ¿cierto? Pero algo que siempre a mí me salvó y me protegió, aparte de Dios, ¿cierto? Que siempre ahí puso su mano poderosa cada vez que yo andaba en moto y que yo ando en moto. Eh, Cada vez que yo andaba en la moto, siempre me mantenía lo más alejado posible de todo, ¿ya? Lo más alejado posible de los vehículos que estaban adelante, lo más alejado posible de los vehículos que estaban atrás, lo más alejado posible de los vehículos que iban a los lados, ¿ya? Y desde ya les comento que los más imprudentes son los mismos otros motociclistas, ¿cierto? Que a veces nos adelantan y nos adelantan súper cerca, sabiendo que las motocicletas pueden cambiar de posición de forma muy rápida y muy brusca, y eso podría causar un accidente grave o fatal, ¿ya? Dice, después del adelantamiento, uno, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que complete la maniobra, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo que tenemos prendidas nuestras luces de intermitente, prendida nuestra luz de intermitente, y además de eso estamos mirando por nuestro espejo la situación de este vehículo, porque a veces vamos adelantando y este vehículo empieza a acelerar para evitarnos que podamos adelantar. Ya piensa que es una carrera, piensa que está en la Fórmula 1, ¿cierto? Y empieza a adelantar y no nos permite alejarnos del vehículo para poder volver a la pista. Ya en esa situación, si usted ve eso y la moto no es capaz de seguir adelantando para poder meterse de forma segura adelante, lo que puede hacer es frenar, ¿cierto? Y volver a colocarse en su misma posición, ¿ya? Es por eso que las motos con alta potencia, de cierta forma, también permiten un grado más de seguridad. ¿Por qué? Porque si veo que esta persona acelera, yo acelero un poquito más y de igual forma me puedo poner adelante, ¿ya? Así que la potencia extra a veces también puede traer eh, un poco más de seguridad sabiendo utilizarla, ¿ya? Bueno, alumnos, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. Luego vamos a, la próxima clase vamos a seguir hablando de excepciones a la regla de adelantamiento y para poder terminar este tema. Ya recuerden que tenemos clase el miércoles, ¿cierto? Martes, miércoles y viernes. Les mando un abrazo, cuídense mucho, gracias por estar con nosotros en Práctica Test y espero que esta clase les sea muy útil y muy provechosa. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden ir dejando, ¿cierto?, en el WhatsApp y con mucho gusto se la responderemos de la mejor forma posible. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos, chao, chao.